Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Gracias a Dios a ustedes llegamos ya a los 100,000 suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial, colega, comunicador, abogado, político, que él está haciendo una gran carrera política, señores. Y la información que yo tengo es que en la circunscripción que está conectando mucho, y es el amigo Rafael Linares. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, hermano Ariel, y agradecido con tu público, con tu gente que siempre te apoya, y apoyándote y recibiendo ese apoyo de ti, dándote las gracias. Claro. Linares, yo quiero empezar con el tema político. ¿Cómo va tu candidatura en estos momentos? Bueno, tú lo acabas de decir. Nosotros estamos conectados permanentemente con nuestra circunscripción, o sea, luchando, o sea, tratando de buscar una representación para la gente de allí. Tú sabes que es una circunscripción muy difícil en el sentido social, en el sentido educativo. No hay proyectos de salud a favor de esa circunscripción. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 centros de salud importantes, que son la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, sí, que está caminando u operando en un 60%, podríamos decir. Tenemos el hospital Moscoso Puello, tenemos el hospital de los billeteros Goico en Villa Consuelo, y tenemos el Centro Activo 2030. Entonces, ya, por ejemplo, tenemos una Torre de la Salud en Villajuana que no está funcionando para nada. Y cuando tú te vas, por ejemplo, a Gualey, allá abajo al río, o te vas a la Ciénaga, y una persona se pone mala, para subir al Morgan, tú tienes que durar mínimo 20 o 25 minutos para llegar allá. Wow. Como quiera que tú lo hagas. Sí. El servicio 911, abandonado, eso no sirve. ¿El 911? El 911, o sea, antes en el gobierno del PLD, o en el gobierno anterior, tú te encontrabas en cualquier parte de esos barrios, en cualquier parte de esa circunscripción, una ambulancia, el 911, producto de una llamada de una gente en una emergencia. Hoy lamentablemente no es así. Estos son problemas que yo no lo estoy contando porque estoy en campaña. Estos son problemas que yo lo vivo a diario porque yo no salgo de la circunscripción. Yo te puedo hablar a ti, por ejemplo, en Simón Bolívar. Simón Bolívar, que está más cerca del hospital Moscoso Puello, La Cañita, que está más cerca del hospital Moscoso Puello, el ensanche Luperón, que está más cerca del hospital Moscoso Puello. Esa gente de ahí tiene dificultades para atenderse en el Moscoso Puello. ¿Por qué? Porque a la salida del hospital Luis Eduardo Aybar para construir la ciudad sanitaria, entonces nosotros tuvimos un problema como circunscripción, que quedó solamente funcionando a una capacidad extrema el hospital Moscoso Puello. Entonces ya el hospital no da abasto para cubrir las necesidades que antes cubría. Ejemplo, Capotillo, sí, La Sursa, 24 de abril, Simón Bolívar, en Sánchez Payá, en Sánchez Luperón, barrios que están más cerca. Ya el hospital Luis Eduardo Aybar era otro centro, pero que te acogía a la gente de María Auxiliadora, a la gente de Guachupita, a la gente de Gualey, a la gente de La Ciénaga, sí, al 27 de febrero, Jarro Sucio, la gente que vive en la Cañada Benavides. Es decir, en los alrededores de la Cañada Benavides. O sea, cada hospital tenía un público en específico. No era que si tú eras del 27 en el Moscoso Puello no te atendían. Pero esas son realidades de hoy. Entonces, nuestra Constitución de la República, el principal principio que tiene como tal en la declaración es la inviolabilidad de la vida. El Estado debe garantizar la vida. Entonces, un legislador amparado en lo que dice la Constitución, un hacedor de leyes, debe establecer lo que son las fuentes de producción del derecho. ¿Cuáles son las fuentes de producción del derecho? Bueno, las que vienen de la sociedad, cuando tú escuchas a la sociedad. Entonces tenemos legisladores que lamentablemente no exigen la construcción de 2 o 3 hospitales, pero te voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos un problema con urbe, una gran parte de la circunscripción tiene un problema con urbe. Gente que por 40, 50 años vivió cerca del río, sí,
hoy fueron desalojadas, hoy han sido desalojadas, pero con casas ahí con 40, 50 años. Casas en terreno que no se pensaba que lo iban a desalojar. Bueno, el Estado fue, óyeme, y la gente está protestando, pero todavía en esa carretera o en esa autopista, en esa vía de acceso, no está contemplado ni siquiera un centro de atención primaria. No, esto está grave. Entonces, tú dices, pero, ojo, vuelvo y te repito, no porque yo sea precandidato a diputado. Pero que está ahí. Eso está ahí. Y cuando me voy, tú más que nadie sabes que yo siempre hablo de la estructura deportiva. ¿Por qué? Porque es la única forma de tú rescatar a la juventud. Si tú te pones a pensar, en todos los barrios nosotros tenemos una cancha. Sí. Y un centro. Tú te vas a Guachupita y te encuentras con el Club Renacer. Te vas al barrio Mejoramiento Social y te encuentras con el Club Ameso. Te vas al 27, el Club Los Cinco Mártires. Sí. Al Espaillá, el Héctor J. Díaz. Sí. En el Luperón tenemos clubes. Sin embargo, no tenemos competencias deportivas interbarriales. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Competencia de tiro, competencia delincuencial entre los muchachos que se han descarriado, que esos son los menos. Porque los más son los muchachos que están estudiando, que están trabajando, que están jugando un deporte. Pero, ¿dónde está, por ejemplo, una ley que te establezca por obligación que ese Ministerio de Deporte tenga que establecer torneos deportivos 3 veces al año y luego esa selección, esa mejor selección que saquemos de esos barrios, llevarlo a competir a nivel nacional y cuidado sea a nivel internacional? Claro que porque sí. ¿cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los procesos de rescate a la juventud dominicana? ¿Qué tiene el joven hoy? ¿Qué tiene un joven hoy para ocupar la mente? Bueno, salí a la esquina y viene el DICRIN, viene DNCD, viene esto, lo apresa y ya el joven entonces tiene que, los mismos problemas que tú y yo tenemos, la sobrevivencia. Entonces el político está para velar por la sobrevivencia de un pueblo dominicano, por luchar por un interés común. No, claro, Linares, y hay una vértice de 3 elementos fundamentales: legislar, fiscalizar y representar. Pero Claro. hay gente que no representa, que no baja los sectores. Claro. Hay gente que no fiscaliza. Exacto. Y hay gente que no legisla. Y cuando legisla le voy a poner el nombre de la cancha de fulano de tal. Claro. Es un proyecto de ley. Mira, yo te puedo Algo hablar, bárbaro mira, este país. yo en el año 98, con 15 años, viviendo en el barrio 27 de febrero, en el 27 de febrero, en el sector Agua Dulce. ¿Es el centro de todo ahí? Bueno, yo te podría decir que tú estás a 10 minutos de la 17, Sí. aunque hay barrios que están más cerca de, por ejemplo, Quinto Centenario, Miraflores. Hay Sí. barrios que están más cerca de ahí, como es el ejemplo de Villa Consuelo. Pero La Ciénaga, 27, Guachupita, La Fuente, estamos más cerca de la zona colonial. Sí. Fíjate que cada barrio tiene un puente estratégico al desarrollo, a lo que fue el desarrollo natural de la capital dominicana. O sea, el que vive en Guachupita está a 20 minutos, 15 minutos de la zona colonial. Sí. El que vive en Villa Francisca está a 5 minutos de la zona colonial. Sí. Sin embargo, tú ves la diferencia social entre un barrio y el otro. Y vemos nosotros que el Estado Dominicano promueve una actividad cultural increíble y eso está bien, eso está correcto. Ahora, en Villa Francisca existen las mismas necesidades que existen en la zona colonial. Sí. Entonces, ¿cuál es el elemento que tenemos nosotros para provocar que la juventud salga adelante? O sea, yo siempre me he preocupado, antes de hacerte la historia del 98, como político y como comunicador, de lo que digo, tenerlo palpable en la sociedad, o sea, en lo social, en la realidad social, política y económica de la República Dominicana. Cuando yo te digo, bueno, es que las amas de casa están comprando hoy una canasta básica familiar más cara, es que yo tengo capacidad de pararme en un colmado y preguntar cómo está un plátano, porque yo vivo buscando la realidad dominicana. Entonces, hay otro elemento. En el 98, yo con 15 años aprendí computación, informática básica. Yo me hice 3 veces técnico, para no decirte 4. Fue técnico en informática bajo DOS, técnico en informática bajo los programas de Windows. Sí. O sea, ahí entonces conllevaba lo que era
toda la mecánica de la informática básica, Windows, Word, Excel, PowerPoint, reparación, y técnico en lo que era reparación e instalación de sistemas de software de computadora. También estudié redes. Y todo eso yo lo hice en CENTU. ¿Por qué? CENTU. Centro de Tecnología Universal. Claro. ¿Por qué? Porque CENTU tenía un programa que luego de que tú tenías 6, 7 meses, tú te podías evaluar y te podías hacer monitor. Entonces, como monitor, tú desarrollabas ciertas habilidades porque CENTU te asignaba, usted va a ser monitor de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Tú tenías 3 o 4 secciones que atender como monitor. ¿Y qué ocurría? Bueno, la primera sección era de Word, la segunda era de Excel. Entonces tú aprendías demasiado todo eso. ¿Y qué provocó eso? Bueno, que yo diera clase a los 16, 17 años, clase de informática, en el Colegio Academia Jerónimo. Entonces eso me permitió a mí salir un poco a lo que era la parte viva de la tecnología. Dime tú en qué lugar de los barrios nuestros se está haciendo eso. No. Por lo menos hablar, sí. Hablar con CENTU, hablar en Infotep, o sea, dime tú, o sea, también es una preocupación del Estado, es una obligación del Estado velar por la educación de la población. Entonces, ¿en manos de quién hemos dejado eso? En manos de los urbanos. Que yo no critico a los urbanos. No, yo no critico a los urbanos. Los urbanos reflejan lo que ven en la sociedad. Lógico. Lo que ven en la sociedad, ellos te van a reflejar. Y van a tener críticas negativas y críticas positivas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, fíjate que yo no puedo vender sueños como legislador. No. Yo te estoy haciendo cosas que tú cuando me veas en el Congreso, tú me vas a ver a mí diciéndola, denunciándola, claro, y provocando que se hagan. Porque no es una cosa de que... Como yo, por ejemplo, anoche, que estuve en la Loma del Chivo, yo en una comunicación con la comunidad, yo le decía, mire, yo no vengo aquí a venderle sueños a ustedes. Yo no quiero ser legislador vendiéndole sueños de que yo le voy a conseguir empleo a todo el mundo porque yo no puedo. Ahora nosotros tenemos necesidades perentorias. Oye, desde el año 1978, en la Loma del Chivo y en el barrio 27 de febrero no había problema con el agua. Solamente hizo llegar este señor al poder y Fellito en la casa. Desestabilizaron todos esos barrios. Y hoy hasta comprar agua tienen que esos barrios. ¿Tú te imaginas? O sea, en vez de aumentar la calidad de vida, lo que han hecho es descender la calidad de vida del pueblo dominicano. Y eso no puede seguir ocurriendo. Yo te quiero hacer una pregunta ahora, Linares. Como comunicador, pasó una situación con Geraldino, sí, en Telemicro. No te puedo afirmar que fue presión o que no fue presión, pero se habla de que salió del aire, supuestamente. Vamos a dejarlo en supuesto, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees tú que pasó ahí? Y si tú como comunicador has recibido presión del gobierno. ¿Hay presión con la comunicación o hay libertad de presión? Mira, yo te puedo decir a ti, te lo voy a resumir en el siguiente análisis para responder tu pregunta. Todo comunicador que pretenda ser independiente, porque no se es totalmente independiente, porque tú, o sea, y no es crítica, tú puedes ser de un partido, ahora tú lo único que tienes que decirlo. Yo lo digo, yo soy PRDista, claro, yo lo que soy es político, yo soy un dirigente opositor y hago comunicación diaria. Lo que está bien lo dice y lo que está mal lo critica. Claro, yo no tengo ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una realidad mediática, que tú y yo pertenecemos a ella. Tú y yo hacemos cosas hoy en día que no pudiéramos hacer en un medio tradicional. No, imposible. Imposible. Es decir, y no se lo agradecemos ni siquiera a la libertad o a la no libertad de expresión. Se lo agradecemos a la pandemia. Porque cuando nos vimos en la pandemia, tú y yo tuvimos que comprar equipos, aumentar obligado el tema del internet y todas esas cosas. Es decir, los abogados, todos nosotros, está la compañera y hermana Dorca aquí. Muy dura, Dorca. Sí, ella sabe, tuvimos nosotros que adecuarnos al sistema digital. Sí. O sea, yo recuerdo que yo decía, señores, esto es increíble, yo con una toga, un birrete y un pantalón corto que no se me veía,
como muchas veces uno hace Sí, en los comentarios. Pero, o sea, yo estaba en mi escritorio. Bueno, me tocaba aplazar una audiencia, pero tenía que subir con toga. Entonces, me ponía mi toga, me ponía mi cosa y, bueno, salíamos, pero ¿cómo salíamos? ¿Salíamos presencial? No. Entonces, nos cambió la realidad a todos, sí, a los médicos, a los abogados. A los periodistas también le cambió, pero no lo quieren entender. Sí. Señor, usted pretende ser independiente. Compre 2 o 3 cámaras, compre sus equipos y monte un set en su casa, en su oficina, y póngase a hacer su opinión ahí, que nadie le va a llamar la atención. Sí. ¿Por qué, Ariel? Porque Gómez Díaz, que es el dueño de Telemicro, es un empresario. Él tiene emisora y él te va a permitir a ti decir hasta dónde él tenga límites. Porque es natural. Tú tienes que entender una cosa. No, él es dueño de su canal y de todo. Y él te permitió a ti estar ahí. Y te paga por eso. El día que tú no le representes sus intereses a él, él te va a votar. Eso fue lo que pasó con Geraldino, que es buen periodista. Sí. Buen periodista. ¿A qué presión? Sí, el gobierno lo presionó. Lo presionó porque Gómez Díaz está hipotecado con el gobierno. Pero no con todos. Porque Gómez Díaz es empresario. Empresario de la construcción, empresario de la televisión. O sea, tú tienes que ver las cosas en su justa dimensión. Periodista. Yo, por ejemplo, el 5 de diciembre del año 2020, yo decidí abandonar todos los medios tradicionales donde trabajaba. Por cuenta propia. Por cuenta propia. Yo me fui de la Z. Le agradezco muchísimo a esa emisora porque duré 6 años ahí. O sea, yo nunca he tenido ningún problema con nadie ahí en la Z, ni me fui con problemas con Bienvenido, pero debo entender que Bienvenido es un empresario y que cuando yo le entre a un funcionario que dio un anuncio que está pagando 2 o 3 millones de pesos a esa emisora y que yo le dé un tablazo, la administración me va a llamar. Pero eso pasa en todas las partes. Eso es algo normal, es algo normal. O sea, entonces, ¿usted qué hace? Usted tiene libertad. Y te lo voy a poner muy sencillo. A ti te dan un anuncio de, un ejemplo, de Juancito Trucupey, te da un anuncio de Visión RD. Bueno, y te está pagando 300,000 pesos, pero resulta que tú tienes que pagar tu programa, que son 150. Tienes que pagar personal, porque tú tienes 6 sesiones, y esto y aquello. Entonces llega un tema contigo, de Visión RD. Tú le das de lado porque tú sabes que ese es un cliente tuyo. Sí. O sea, lo pongo en mínimo, ahora ponlo en máximo. Ponlo en máximo. Sí. Hoy no tenemos el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, donde fueron investigados los hijos de Gómez Díaz. Y Geraldino allí voceando. ¿Tú crees que él no lo va a sacar por eso? Sí. Pero claro que lo tiene que sacar porque él está afectando los intereses de Gómez Díaz. Pero no es Gómez Díaz. Es que tú te vas donde quiera y donde quiera te... Entonces, hay cosas que muchas veces los periodistas, los comunicadores, no queremos entender. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Es difícil en este país. Un país de miedo. Aquí nadie quiere ir a la línea de fuego. Aquí nadie quiere ir a la línea de fuego en la comunicación. Aquí todo el que es incendiario en la comunicación dice, ese tipo está loco, ese tipo le entra a todo el mundo. Pero es que aquí nadie quiere ir a la línea de fuego. Aquí todo el mundo lo que quiere es arreglar las cosas. Hermano, pero no le podemos poner un bajadero a eso. Y por eso es que hay un reciclaje entre bandas delincuenciales disputándose el poder hoy. Aquí en este país. Sí. Por eso es que tú ves corruptos que deberían estar en un closet hoy en día. Y tú lo ves hoy pontificando. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere ir a la línea de fuego. Eso no pasa en Chile. Eso no pasa en Argentina. La presión social en Argentina fue tanta que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que decir, no, espérate, yo estoy pensando, yo no voy. Yo no voy candidato. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay presión. Pero con Bukele no hay presión también. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hacer el crossover? A manipulando la lucha contra la corrupción, de que este sí, aquel no. Entonces, mientras los periodistas no quieran ir a la línea de fuego,
lamentablemente eso va a seguir igual. Sí. Linares, pasaron unas elecciones en Guatemala donde se va a ir una segunda vuelta. Fernando Arévalo no aparecía en las encuestas, ni siquiera en el lugar número 10. Y resulta ser que él fue que forzó una segunda vuelta, o sea, sacó más puntos. Con la Galu, allá, fue la Galu, no Ariel Lara, la Galu. Sí. Entonces voy por lo siguiente. Yo creo que tú me hagas un análisis aquí político, ¿qué puede pasar? Mira, con Leonel, Luis Abinader, a ver, dame tu análisis, mira, quiero escuchar. yo decía cuando salían esas encuestas que daban de que a la Fuerza del Pueblo en segundo lugar y al PLD, que dónde estaba la estructura de los partidos, dónde estaban la estructura de los partidos. Yo decirte a ti que el PRD, por ejemplo, tiene un 10% en las encuestas, te estoy hablando mentira, porque si tú vas territorio por territorio y tú ves la estructura del PRD, tú dices, no, está creciendo, pero no tiene un 10%. Entonces, ahora, por ejemplo, con la inscripción de candidatos, tú te das cuenta quién está en primer y quién está en segundo lugar. ¿Cuáles son los dos partidos que más candidatos han inscrito? PRM y PLD. Sí, eso es así. La Fuerza del Pueblo está esperando una alianza. O me alío con el PLD, o me alío con el bloque opositor de José Fran y ese grupo. Entonces, la realidad te va imponiendo cosas. Históricamente, en Latinoamérica, perseguir a un partido político vía judicial, eso no funciona. No funcionó en Bolivia, con Ainés, no funcionó en Brasil, no funcionó en Guatemala, porque se hicieron cositas. Pues se hicieron cositas. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el trabajo sistemático que están haciendo los partidos te van definiendo en qué lugar está cada quien. Yo creo que, o sea, yo estoy totalmente seguro que aquí hay una segunda vuelta marcada. Una segunda vuelta. Y es una pérdida para Luis Abinader. Porque un presidente que llegó con un 53%, un presidente que hace 6 meses tenía, era uno de los mejores valorados en Latinoamérica, hoy ni siquiera aparece en las mediciones, aparece con un 30 y pico %, y que hoy se esté definiendo una segunda vuelta en el país que tú acabas de ganar con un 53%, entonces es una derrota. ¿Por qué? Porque este señor entendió que jugando a destruir un partido judicialmente y a manipular con la información a través de los medios por los 8.000 millones de pesos que invierte en publicidad, él pretendió que con eso iba a colocar al pupilo preferido de él en segundo lugar, cuando el trabajo político te dice lo contrario. Te voy a poner un ejemplo. En medio del apresamiento de Alexis Medina, de la familia de Danilo Medina, en medio del apresamiento de dirigentes importantes del comité político, en medio del apresamiento de los militares cercanos a Danilo Medina, ese partido organizó una convención interna y eligió sus autoridades. En medio de esa persecución político-judicial, ese partido eligió al candidato presidencial. Todavía al PRM le toca pasar por ese proceso amargo y tedioso, que es su proceso interno, donde se ha reservado candidaturas a senadores que no son los senadores que tiene actuales, y los senadores se quieren ir. Te pongo el ejemplo de Nagua. En Nagua hay un gran problema. Entonces, ¿quién está en primer lugar en Nagua? ¿El PRM, la Fuerza del Pueblo o el PLD? Que ya tiene un candidato a presidente y que ya tiene candidatos a senadores y que ya tiene candidatos a diputados. Entonces, hay una realidad política, hay una realidad elemental. Esta persecución contra la corrupción ha chocado a ese propio partido. Ha sido un efecto boomerang. Claro, por ejemplo, mira, en el caso de los diputados, y que ahora lo están mandando a verificar en la embajada americana, señores, pero nosotros no tenemos aquí una Suprema, un Tribunal Constitucional. ¿A qué diputado de eso tú le puedes impedir que no se presente a una convención, a una elección? ¿A qué diputado? Si no tiene una sentencia que lo declare culpable de un efecto. Sí. Y si cumplió con la condena, ya no hay problema con eso. Eso es una realidad. O sea, es una locura. Pero ¿qué es lo que busca eso? ¿Qué es lo que ha traído eso? Disgusto.
en el propio PRM. Entonces, ¿tú crees que esa encuesta que le dan un 50%, 52%, eso es real? No, todo lo contrario. Eso es para mí una muestra de que el trabajo político destruye cualquier encuesta. Usted no tiene que mirar las encuestas. Usted destruye cualquier encuesta. Mira, yo te voy a poner un ejemplo mío en la circunscripción número 3. Nosotros salimos dentro de los primeros 3 candidatos a diputados. Dentro de los 3. Son 7. Y nosotros salimos dentro de los primeros 3. Y cuidado, con el favor de Dios. Pero yo no me duermo en mis laureles. Yo al salir de aquí, yo tengo contactos con dirigentes. Mañana tengo contacto con dirigentes. Yo estoy 24/7. Metido. Claro, mi hermano. Pero que yo lo que sé hacer es política. Ahí vemos las imágenes. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Ese es un trabajo coordinado. Ese es un trabajo que no es un trabajo de masa. Pero mucha gente, Linares, es un trabajo de convocatoria. Sí. De amigos, de hermanos, de gente que te quiera acompañar, que me ve diario, que comparte conmigo diario, en la mayoría de los barrios de esa circunscripción. Entonces, ese trabajo destruye cualquier encuesta porque te dice, pero ven acá, es que el hombre está en la calle, o sea, el hombre está haciendo contacto, el hombre está en reunión. Entonces, eso fue lo que yo cité con Bernardo Arévalo. Claro, claro. Aparece y mira que me conectó con las ideas que necesitaba ese pueblo de Guatemala. Conectó con las ideas, conectó con esas ideas. Pero ven acá, Sandra Torres abandonó el socialismo democrático, el socialismo democrático, para irse a los nuevos conservadores, a los sectores más conservadores. Sí. ¿Y qué hizo Bernardo Arévalo? Bernardo Arévalo dijo, no, mi ideología es la socialdemocracia, yo la voy a defender, y comenzó a postular a favor de ella. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Bueno, hemos postulado a favor de la gente, a favor del de a pie, a favor de la clase media y a favor de los ricos también. Porque cuando un político no entiende que las 3 clases son complementarias una de la otra, entonces se vuelven un frustrado. Yo no creo en eso, de que pop y que si yo que no. Yo no creo en eso. De que pop y guau, yo no creo en eso. Su talento se impone. Claro, el talento se impone. Su talento. A ti nadie te regaló estar ahí donde tú estás sentado. Imposible. Tú te impusiste ahí con el talento. Y ya mucha gente tiene que reconocerte a ti, obligatoriamente tiene que reconocerte lo que tú eres. Igual conmigo. Igual tu canal que o sea, hay mucha gente que decía, no me gusta el estilo. Bueno, pero se impuso. E imponerlo. O sea, es imponerlo. Entonces, eso se hace en política. ¿Cómo usted se impone en política? A través del trabajo, a través de la dedicación. Tú no tienes que cambiar nada. Yo no voy a cambiar mi posición, por ejemplo, yo hacer televisión, de yo hacer radio. Yo no voy a cambiar eso. Ni mi amistad, ni mis amistades. Es decir, cuando yo sea legislador, con el favor de Dios, tú me vas a ver a mí igualito como tú. No, tú vas a venir aquí. No, pero que no, es que, o sea, ¿y qué fue lo que cambió? Te digo, porque yo he tenido la experiencia, yo sé que tú no, pero he tenido la experiencia, que se sentó ahí, jamás, le tiró una foto y jamás volvieron. Lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Claro. Mira qué es lo que pasa. Gente que no que no entiende el Estado. Yo fui vocero interino de la DNCD en un momento determinado. Sí. Asumí parte de la dirección de la comunicación allá. A finales del 2020. Yo trabajé en la Z, en la principal emisora de ese momento, en el gobierno de la mañana. Es decir, yo tenía ciertos privilegios en un momento con algún elemento de comunicación. Sí. Y eso no... Aquí hay periodistas que no miran a la gente. Aquí hay funcionarios que no miran a la gente cuando tienen un puestecito. No están empatronados. O sea, tú me entiendes. O sea, aquí hay funcionarios que tú lo ves y dices, caramba, pero es que no va a aterrizar. De quinta y de sexta categoría. Claro, cuando tienen un policía al lado. Sí, señor, ¿cómo está usted, comandante? Sí, comandante, venga por aquí, patrón. Desde que le dicen patrón 3 veces, olvídate que ellos se creen la película. Sí. Entonces, hay que estar claro, tener los pies sobre la tierra. Y un ejemplo de eso me lo dan 3 líderes. Joaquín Balaguer, Juan Bosch y mi líder histórico José Francisco Peña Gómez. Tú podías estar
Tú podías estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, Irrepetibles. pero tenían los pies sobre la tierra. Ahora lo que hay dirigentes, no, O no sea, líder de ese o sea, calibre. tenían los pies sobre la tierra. Y la política, la cantera de la política. Yo hablaba con un hermano el lunes. Yo le decía, mire, que la cantera de la política está ahí. O sea, en política todo está ahí. Así Tú mismo. lo coges si quieres y tú lo dejas si quieres. Pero todo está ahí en la política. La política tiene que significar más poder para los que no tienen poder. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted trabajando, usted logra lo que anda buscando. Y eso es lo que tenemos. Linares, muchas gracias. Gracias a ti, hermano, gracias a tu equipo. O sea, que este programa es tuyo, el pueblo dominicano. Así es. Yo te voy a traer, incluso voy a tratar de invocar un debate para que vengan los candidatos de tu circunscripción, incluyendo tú aquí, a debatir. Gracias, sí, así lo haremos. Cuenta conmigo. Muchas gracias. Señores, vamos a una pausa y regresamos.